Ya, listo. A ver, anteriormente habíamos llevado el tema de ira y neumonía, ¿verdad? En este caso también vamos a seguir con el tema de respiratorio, pero a diferencia de lo anterior, aquí vamos a agarrar temas un poco más complejos. Entonces, obviamente ya tenemos que tener ideas previas de lo que es ya sea ventilación, difusión y perfusión, lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora, me da un momentito para compartir la pantalla. ¿Mm? Ya está. Listo, se logra ver, ¿verdad? Ya está. Hemos visto ira, neumonía, nos toca ahora cáncer de pulmón o neoplasia pulmonar, ¿no? Ahí está. Bueno, con respecto a cánceres, digámoslo así, una de las enfermedades con mayor prevalencia en la edad adulta, especialmente más de 65 años, y mayormente dispuesta o predispuesta a personas fumadoras. Ahora bien, el problema del cáncer de pulmón es que no es una enfermedad el cual pueda ser curable en todos sus estadios. Y cuando hablamos de estadios, hablamos de etapas. Los estadios pueden clasificarse, en este caso hemos colocado del 0 al 4, pero hay otras formas de clasificarlos, como es el caso de según cuánto ha crecido los ganglios, según la metástasis, etcétera, ¿no? Bueno, como hemos dicho, cuando el cáncer ya tiene síntomas, o sea, cuando ya empieza a haber síntomas, cuando ya empieza a haber caquexia, y ustedes me preguntarán, ¿qué es caquexia? Caquexia es justamente cuando la persona empieza a perder perder súbitamente masa corporal, peso, ¿no? Algunos le dicen más del 20% del peso en un mes, etcétera. Eso sería un estadio avanzado. El 80% de los casos de cáncer, y ojo, la gran mayoría de estos se diagnostica de una forma tardía, es decir, la persona no va a diagnosticarse el cáncer apenas ya lo tiene, no, es casi imposible. Es el segundo cáncer de mayor mortalidad, el cáncer de pulmón, ya que vamos a ver que otros tipos de cáncer son incluso muchos más potentes o muchos más mortales, ¿verdad? Se logra ver la pantalla, ¿verdad, Jean-Pierre? Ah, ok, perfecto. Listo. Ahora, la pregunta que aquí nos hacemos ¿es posible tamizar el cáncer de pulmón? Es decir, ¿es posible hacer que, no sé, eh, por ejemplo, no hay que imaginar que tenemos 100 personas en una comunidad y de esas 100 personas, nosotros como estudiantes de medicina o como médicos quizás, queremos hacerle un diagnóstico, es decir, buscar si es que alguno de ellos tiene cáncer, sin necesidad de que haya síntomas ni nada por decirlo. ¿Cómo podría hacerlo? Fácil. Como estamos hablando de cáncer de pulmón, podríamos, no sé, pedirle una placa, por ejemplo, ¿no? Una placa o una tomografía a las 100 personas y para ver si es que alguno de ellos tiene algún indicio de tener cáncer de pulmón. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya se ha hecho? Por supuesto que sí. Sin embargo, no hubo un cambio, aquí mismo habla, no hubo un cambio al hacer radiografía de tórax en personas entre 55 a 75 años, donde normalmente es la prevalencia común de tener cáncer, ¿no? Entonces, a pesar de que se quiso intentar hacer como un seguimiento, un tamizaje con radiografía de tórax a las personas que podrían o no tener cáncer, no hubo ningún cambio. Es decir, no es que sea fácil detectar el cáncer a primeras etapas. A pesar de que haya imágenes y todo eso, es imposible. ¿Ok? No sé si aquí lo escribí, no, creo que no lo escribí. Ah, ya sí, aquí está, ya. Otro casito es cuando se intentó hacer con una tomografía. Ustedes saben que la tomografía, a diferencia de la radiografía, es mucho más exacto. Pues bien, aquí se intentó hacer otra prueba con tomografía, o sea, de las 100 personas, ahora yo, en vez de pedirle placa, ahora le pido una tomografía, el cual es un poco más costoso, pero un poco más detallado, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Funcionó? Por supuesto que sí, pero el problemita es que, suponiendo María, ya imagínense a María, María que estaba en este grupo de las personas que íbamos a hacerle tamizaje, suponiendo que, no sé, en vez de tener cáncer de pulmón tenga algunos nódulos, nódulos pequeños, o sea, ni siquiera era cáncer, era un pequeño nódulo benigno, una pequeña cosita que no iba a repercutir nada en su vida, pero en la tomografía parece como si fuera cáncer. Entonces a María le decían, ¿sabes qué? Tú tienes cáncer. Entonces hacía como que falsos positivos y muy, muy común era tener falsos positivos. Entonces tú podrías tener algún problemita pequeño y la tomografía al toque lo señalaba como si fuera cáncer. Entonces,
Sí detecta, por supuesto que sí. El problema es que cualquier mínima cosita que pueda detectar lo pueden confundir con cáncer. Es por eso que esto de la tomografía funcionó, pero ocasionó, miren cuánto, 23.3% de falsos positivos. Es decir, que la gran mayoría de personas que posiblemente no tengan cáncer le decían, ah, tienes cáncer. Imagínense la repercusión psicológica que lleva eso. A una persona sana decirle que tiene cáncer es horrible. Entonces, chicos, ya saben, ¿no? Ningún tamizaje funciona. Eso vino en el pasito. Algún tamizaje funcionó o te ponen verdadero o falso. El tamizaje con tomografía funcionó e hizo muchos casos eh, positivos verdaderos, falso, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? Ah, ok. Una de las formas para poder buscar si una persona puede tener cáncer o no es según la historia familiar. Sabemos que el cáncer puede ser heredado, por supuesto que sí. De alguna manera u otra tenemos predisposición. Si nuestra madre, nuestra padre, nuestro hermano tuvo este cáncer, pues posiblemente nosotros tengamos predisposición a tener cáncer. No necesariamente llevar, vamos a tenerlo en algún momento, pero tenemos que tener obviamente un control, un cuidado la exposición laboral. Hay personas como en el caso de las minas, hay personas que son jardineras, que no tienen su debido control, sus EPPs, ¿no? Equipo de protección personal, cocineros, especialmente los cocineros que trabajan con leña. Todos ellos, al exponerse al sílice, al tabaco, a todo lo que conlleve a, contaminación en el aire, puede llevar a larga data a tener cáncer de pulmón. Hábitos nocivos, como es el caso del cigarro y el alcohol. El alcohol también genera cáncer de pulmón, recuerden eso. Y enfermedades previas. Puede como no puede pasar. Aquí le he puesto sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque, por ejemplo, una persona con diabetes puede o no tener cáncer de pulmón. Por supuesto que sí, pero eso no implica que sí o sí va a tener cáncer de pulmón. O sea, tener diabetes no te genera una predisposición directa a tener cáncer de pulmón, pero si te pones a pensar, tener diabetes te genera una mala, tener, no sé, defensas un poco disminuidas. Esas defensas disminuidas harían que poco a poco, si que tú fumases, por ejemplo, te harían más predispuesto a tener cáncer de pulmón porque tus defensas están bajas, por lo tanto habría fibrosis más rápido. O sea, más o menos así es la idea. Por eso, enfermedades previas es un sí y un no. Quizás puede darte como quizás no. Listo. ¿Qué estábamos hablando? Sobre el cigarro. El cigarro va a estimular a los macrófagos. Los macrófagos, especialmente los que están en los alvéolos, van a generar la secreción excesiva de moco o mucina. Esta mucina también va a estimular también a la secreción o estimulación de elastina y eso a larga data genera interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 12 y todo eso genera inflamación. Todo ello justamente va a generar que haya una metaplasia en el pulmón. Es más o menos un resumen de lo cual van a tener en cuenta. No es necesario memorizarse, pues por supuesto que no, porque más adelante van a ver que hay más datos importantes. Bueno, recuérdense que el dato de cáncer no es tanto así como saber cómo funciona esto, sino los datos. Por ejemplo, uno de los datos más comunes es que el cáncer de pulmón va a dar mayormente a personas a mayores de 55 años y obviamente que sean fumadores pesados. ¿Y qué significa que sean fumadores pesados? Les comento, cuando ustedes están en clínica van a tener el concepto de fumador ocasional, fumador social, otros le llaman así, fumador social, fumador pesado en este caso. Hay personas que se fuman no cigarrillos, sino cajetillas diarias. Entonces, esos son los fumadores pesados, chicos, ¿ok? Listo. Más o menos cuando las personas dicen que no han dejado el cigarro o lo han dejado recientemente y han tenido, no sé, 20 años de ser fumador, esas personas son las cuales tienen predisposición a tener cáncer de pulmón, chicos, ¿ok? Y miren, mayormente son más de 30 paquetes al año, ¿ok? Por eso, más de 30 poker, algo así como es, como se dice en inglés, ¿no? Bueno, eh, listo. En este caso, ¿cómo les podría explicar aquí? Si ven alguna masa o un nódulo menor a 6 milímetros, vamos a hacerle seguimiento cada año. Si la masa es de 6 a 8, aproximadamente cada año y medio por ahí. Si es de 8 a 15, cada 3 meses. Y si es más de 15, ahí sí se tiene que hacer cada mes un seguimiento para poder ver si se puede extirpar o no este pequeño nódulo. Ahora, hablando de nódulos, vamos a hablar justamente de una clase específica de nódulo, el nódulo pulmonar solitario. Recuérdense el nombre.
nódulo pulmonar solitario. Su propio nombre lo dice, solitario. No es necesariamente un cáncer, pero podría transformarse, por supuesto que sí. Mayormente es benigno. Y estos nódulos pulmonares solitarios tienen un tamaño menor o igual a 30 milímetros. Y si vamos a la tablita que está aquí, menor o igual a 30 milímetros ya tiene que haber un seguimiento bastante grande, ¿sí o no? Tiene que haber bastante seguimiento. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad del nódulo pulmonar solitario? Aquí ya sé que está dibujado un poco raro, pero su forma del nódulo pulmonar solitario es en forma de canchita, así le llaman, ¿no? Popcorn, no sé cómo le llaman ustedes, pero esa canchita que comen en el cine, así, igualito, tal cual lo van a ver en la tomografía, como una forma de canchita, palomita de maíz, como lo quieran decir otros, ¿no? Esa es la forma del nódulo pulmonar solitario. ¿Por qué les digo esto? Porque en el examen les puede venir María o Pepito de, no sé, 47 años de edad, se hace una tomografía para hacer seguimiento a su páncreas y por casualidad se encuentra un pequeño nódulo en forma de canchita en las bases de sus pulmones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué probabilidad diagnóstica sería? Y ahí, si es forma de canchita, ya sabes, ¿no? Nódulo pulmonar solitario. Los factores de riesgo, y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, el factor de riesgo más importante es ser mujer y ser de raza negra, ¿ok? Eso que quede muy claro para este tipo de nódulos. Las mujeres tienden o tienen una mayor facilidad de tener nódulos en los pulmones, mayormente 35 años de edad a más en el caso de las mujeres, el uso de tabaco mayormente en varones y algún problemita previo de enfisema o una fibrosis previa, ¿no? Pero recuérdense, el mayor factor de riesgo es ser mujer y ser de raza negra. Es más, les digo un dato curioso. Las mujeres tienden a tener mayores problemas en el sistema respiratorio que los hombres. ¿Ok? Eso ténganlo también en cuenta eso. La localización. La localización de los nódulos en estos casos son, escuchen, si está en el ápice, mayormente puede ser sugestivo de cáncer. Por eso aquí le he puesto cáncer, CA es cáncer sugestivo, ¿ya? Mayormente en el lóbulo superior y un tamaño mayor a 3 centímetros. Cuando es mayor a 3 centímetros ya estamos prácticamente sospechando, casi confirmando un cáncer, ¿ok? Y ya dependería hacer el diagnóstico para saber qué tipo de cáncer es. Si hay bordes irregulares, si hay calcificación y todo lo demás, ya estamos hablando de un cáncer casi fijo, ¿no? Una cavitación. Las cavitaciones significan que dejan como huecos. Si vemos cavitaciones, podríamos incluso hablar, quizás, o sea, también podríamos hablar de cáncer, pero también podríamos hablar de TBC, tuberculosis. La tuberculosis también deja cavitaciones. Si es una densidad sólida, también podríamos hablar de calcificaciones de algún patógeno. O sea, pueden haber bastantes etiologías para este tipo de nódulos que hay aquí, ¿no? Y un crecimiento lento. El crecimiento lento se hace con el seguimiento. Por ejemplo, enero tú puedes hacerle un seguimiento, para mayo puedes hacerle otro seguimiento y así, y comparas si ha crecido o no. Bien. Listo, cuando el nódulo es semisólido, podría hablar de una inflamación. Ahí estaríamos hablando, no sé, de algún tipo de golpe, contusión que haya tenido la persona. Pero si el nódulo es sólido, de una consistencia sólida, firme, podríamos estar hablando de cáncer. Listo. Sintomatología, que es lo que quiero que más se aprendan acá. Los síntomas comunes del cáncer de pulmón son tos, disnea y hemoptisis. Ahora, los dos primeros te pueden llevar a confundir con otra patología. Por ejemplo, si hablamos de tos, cualquiera puede tener tos. Disnea, podrías tener anemia, perdón, neumonía, disculpen. Podrías tener neumonía y tranquilamente podrías hablar, tos, disnea, ya posiblemente neumonía. Hemoptisis te podría llevar a pensar incluso en TBC. Estamos en un área donde, bueno, el Perú mayormente es un área en donde habita bastante el TBC, ¿no? Entonces, no es de extrañarse o no es la primera opción diagnóstica cuando una persona tiene tos, disnea y hemoptisis pensar en cáncer. No es la primera opción. Por eso es que nosotros tenemos que basarnos no solamente en la clínica, sino también en quizás en la historia clínica, o sea, en lo que son sus antecedentes, también en algunos diagnósticos por imágenes, en laboratorios también. Entonces, para esos síntomas podríamos hablar de un posible tumor primario. O sea, si es que ya estamos sospechando de un cáncer y vemos una imagen y vemos un nódulo firme, duro, sólido, ya podríamos hablar de un tumor primario. Este tumor primario, si no se trata a tiempo, va a hacer metástasis.
Y la metástasis, ahí sí empieza a haber problemas muy fuertes. La metástasis, recuerden que es el paso de células cancerígenas a través ya sea de los vasos sanguíneos, del sistema linfático, etcétera, ¿no? Entonces, si la metástasis llega a ser intratorácica, o sea, dentro del tórax, podría generar dolor torácico. La persona va a estar diciendo me duele bastante el pecho, te va a decir, ¿no? Una disfonía, ganglios inflamados totalmente, o sea, vas a ver ganglios totalmente inflamados. Es más, en la radiografía de tórax, si ustedes buscan metástasis ganglionar, van a ver el pulmón totalmente con bolas blancas. Y esos son los ganglios que ya han hecho metástasis y prácticamente la persona ya está en fase terminal, ¿no? Disfagia, no van a poder, como le llaman así, tragar. Tumor de Pankos, eso lo vamos a ver más adelante, qué significa el tumor de Pankos, ¿ok? También podría haber efusión pleural, pero eso es muy, muy pocas veces. Cuando es extratorácico, es decir, cuando traspasa la zona torácica, puede llegar al cerebro, al hueso, al hígado, incluso a las glándulas suprarrenales, eso generando también problemas hormonales a las personas. Eh, Algunos síndromes paraneoplásicos. ¿Qué significa síndromes paraneoplásicos? Los síndromes paraneoplásicos significan algunos síndromes los cuales me pueden predisponer o pensar que ya la persona puede tener cáncer. Entonces, ¿cuáles son algunos síndromes paraneoplásicos? El síndrome de Sijam o la insuficiencia de la hormona antidiurética, ¿no? El síndrome de Cushing, polimiositis, acropaquias, el síndrome nefrótico, anorexia, caquexia. Yo voy a resaltar uno solo. ¿Cuál es ese uno solo? La acropaquia. La acropaquia es también llamado los síndromes del dedo de tambor. Voy a dibujar acá ya. Acropaquia. Un segundito. Son los dedos de tambor. Normalmente el dedo es así. Voy a dibujar un dedito. A ver, solamente la parte de la uña. Miren, miren, miren. Esta es la uña. ¿Ok? Espero que se pueda diferenciar bien. Ya, estas son algunas las líneas normales y ya está. Esta es la uña. Normalmente la uña debería ser así, miren, 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 ¿ah? Así, así. Pero en una persona que tiene acropaquia, las uñas están así, elevaditas, ¿ok? Y parecen o se asemejan a estas cositas de aquí, palillos de tambor. Estos palillos de tambor son aquellos palillos los cuales lo utilizaban algunos en la primaria para tocar el tamborcito, ¿verdad? Ahí está el tamborcito bien bonito. Ya. Entonces, estas uñas se les llaman justamente eso, ¿no? Las acropaquias. Acropaquia. Cuando ustedes vean a una persona que tiene acropaquia, es decir, ustedes verifican la uña de cualquier persona, ¿saben dónde pueden encontrar bastantes acropaquias? En fábricas. Cuando tú ves a una persona en fábricas que tienen ese tipo de uñas, lo más probable es que tenga más probabilidad de cáncer de pulmón, chicos, ¿sí? No es el único, o sea, no es la única diagnóstico que te puede dar acropaquias, por supuesto que no, pero lo más probable es que sea cáncer de pulmón, es lo más probable. Entonces, eso significa, eso sería un síndrome paraneoplásico. O sea, no es que te esté diciendo directamente tiene cáncer de pulmón, pero ya es un signo sugestivo, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ya, la hemoptisis. La hemoptisis puede ser de leve a moderado cuando una persona puede tener cáncer de pulmón. ¿Qué significa hemoptisis? Es vomitar sangre, chicos, ¿ok? Y es más, les voy a hacer una pequeña diferenciación. Hemoptisis versus hematemesis. Hematemesis. ¿Cómo puedes diferenciar hemoptisis y una hematemesis? Simple. La hemoptisis, hemop, con su propio nombre, op, viene a ser la sangre que llega aquí está, la sangre que llega del sistema respiratorio. Y la hematemesis es la sangre que viene del aparato digestivo, ¿ok? Pero yo, ¿cómo podría diferenciar la hemoptisis versus la hematemesis? Simple, si la persona escupe, por ejemplo, vomita sangre y esa sangre viene con residuos de comida, lo más probable es que sea hematemesis, porque viene del estómago. Y si la persona vomita sangre y esa sangre la llevas al laboratorio y ves su pH y su pH es ácido, lo más probable es que sea hematemesis porque llega del estómago. Si es alcalino, hemoptisis lo más probable porque viene del aparato respiratorio. ¿Ven? Bueno, la hemoptisis puede ser de leve a moderado. ¿Por qué? Porque viene del sistema respiratorio. Ahora, cuando es borbotones, ¿qué significa borbotones? Cuando ustedes han dejado un caño abierto, por ejemplo, sale como por
¿cómo lo podría decir? Como por bolos. Cuando ustedes, por ejemplo, tapan el caño y luego lo sueltan, el caño del agua sale como en burbujas, y algo similar. Que una persona cuando vomita, vomita en borbotones, sangre. Eso ya podría sugerir que la persona no está sufriendo de cáncer de pulmón, sino está sufriendo de una fístula bronquioarterial. ¿Qué significa una fístula bronquioarterial? Se ha cruzado. Yo le digo así, ¿no? Se ha cruzado la arteria en la parte de los bronquios y eso hace que pues justamente salga sangre como a chorros desde la zona bronquial y eso hace que tú estés vomitando sangre. No es que haya una lesión o cáncer en tu pulmón, sino que la arteria misma está botando sangre desde los bronquios. Listo. Entendido todo eso, recordar solamente que en el INEN del 2021 se ha quitado, o al menos ya no tienen tanto en cuenta la hemoptisis, porque la hemoptisis puede haber bastantes patologías que te pueden dar hemoptisis, no es tan específico para el cáncer de pulmón. Entonces, para ellos, para el INEN, sería tos, disnea, pero ahora sí le han añadido dolor torácico, que es un poco más específico, más no directo, pero es un poco más específico. Ahora, ¿para qué voy a pedir pruebas de laboratorio? O sea, ¿para qué yo pido una prueba de laboratorio simple? Para descartar alguna otra patología que no pueda ser cáncer. Por ejemplo, neumonía, TBC, lo más común, ¿no? Tuberculosis, fístulas, algunas contusiones, etcétera, ¿no? O incluso la predicción de metástasis. Yo puedo buscar en qué fase de cáncer está la persona para poder prevenir la metástasis. O si es que ya lo está, para poder darle una calidad de vida mucho mejor. La clasificación va a depender de qué tipo de carcinoma estemos hablando. Ahora, ahí tenemos el adenocarcinoma, el cáncer epidermoide, el cáncer de células pequeñas, de células grandes y de otros tipos. Recordar esto, el adenocarcinoma no está relacionado al tabaco. O sea, es el más común, pero no está relacionado al tabaco. Eso ténganlo bastante en cuenta, por favor, porque no vaya a ser que en la pregunta te pongan familiar, no sé, hay que colocarlo, ¿no? Familiar vino, familiar de un paciente llamado Carlos vino porque no sé, hay que suponer que sea hermano, ¿no? Su hermano se encontró inconsciente, fumando, etcétera. Lo revisan y dicen, ¿no? El paciente es fumador pesado, fuma bastantes cajetillas al día y no sé, eso nomás te dice. ¿Qué probabilidad diagnóstica te pueden colocar? Y si te dicen adenocarcinoma, descártalo, por favor, porque el adenocarcinoma no está relacionado al tabaco. Puede dar a personas fumadoras, sí y no, pero normalmente no es lo común, ¿ok? No es común que dé a personas fumadoras. Listo. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación. Ya sé que el gráfico no está tan ordenado, pero espero que sea un poco más entendible. Miren, ¿no? El cáncer de pulmón se puede clasificar en cáncer de células pequeñas y de células no pequeñas. En el caso de células pequeñas es muy poco común, un 15%, miren. En cambio, en el de células no pequeñas es de 85%. Ahora, no confundir, el de células pequeñas es mortal, lo voy a poner como una calavera, ¿no? Es mortal, chicos. Esto sí es mortal. Si te da esto, ya fuiste, como dicen. En el células no pequeñas tienes quizás una que otra probabilidad de poder, no sé, sobrevivir. Ahora, entre las células no pequeñas tenemos el epidermoide, también llamado antes escamoso, y el no epidermoide. El escamoso también es mortal, pero tampoco no es tanto, pero más o menos es un poco más letal. En el caso del no epidermoide es también más común, ¿ok? Y en el no epidermoide tenemos dos tipos, células grandes y adenocarcinoma. El de células grandes es 10% la probabilidad y el adenocarcinoma, miren, 90%. Y el adenocarcinoma es muy común, pero recuérdense, no relacionado al tabaco. Listo. ¿Qué más? El adenocarcinoma y el de células grandes pueden ser de estirpe periférico. ¿Qué quiere decir de estirpe periférico? Que normalmente suelen atacar, si aquí está el pulmón, la zona periférica, la zona externa, ¿ok? En cambio, acá en las partes centrales atacan obviamente la parte central. Vas a ver el cáncer en la forma central del pulmón. ¿Cuáles son ellos? El epidermoide y el de células pequeñas, ¿ok? Por eso es que son más letales. Listo. Ahora vayamos uno por uno, que es algo más simple, como les digo. Adenocarcinoma, ya hemos dicho, no está relacionado al tabaco. Lo vuelvo a repetir, no relacionado al tabaco. Mayormente da a personas de sexo femenino, mayormente más de 35 años, pero en este caso le hemos puesto más de 69
porque es lo último que salió en la guía. Es periférico, ¿por qué? Porque miren, atacan esta zona, en la zona periférica del pulmón. Simple. Puede o no estar cavitado, significa que puede quedar hueco o no, ya depende de eso. Listo. Si deja una cicatriz pulmonar, se le llama un adenocarcinoma escamoso. ¿Ok? Ahí está. Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Uno de los síndromes paraneoplásicos, o sea, algunos síntomas que puedes ver a una persona que tenga este tipo de cáncer de pulmón, o sea, el adenocarcinoma, ¿qué son? Son las acropaquias. ¿Qué se quieran las acropaquias? Recuérdense, son esos dedos de tambor que les había dicho anteriormente, ¿no? Los deditos de tambor. Bueno, más o menos me salió así. A ver, son los dedos de tambor, chicos, ¿ok? Son los deditos de tambor. Listo. Una variante del adenocarcinoma sería justamente la zona del adenocarcinoma mucinoso, pero es muy poco común, la verdad. Aquí más o menos traté de retratarlo como se ve, que es una zona ya prácticamente invadida por este adenocarcinoma escamoso, pero la diferencia es que su periferia es irregular. Listo. Ese sería con respecto al adenocarcinoma. Ahora, al epidermoide, al carcinoma epidermoide, sí está relacionado y muy común al tabaco. Entonces, si una persona te dice es fumador, lo más probable es que tenga un carcinoma, no necesariamente epidermoide, pero quizás puede ser epidermoide o las otras variantes, pero adenocarcinoma jamás. Listo. Lo bueno del carcinoma epidermoide es que sí responde bien al tratamiento. Sí es muy común poder tratarlo e incluso curarlo. Mayormente se da a varones, a diferencia del adenocarcinoma que da a mujeres, y mayormente se da en fumadores. Ahora, en la parte de, del- de la radiografía de tórax, lo que vamos a colocar es que son también centrobronquiales, es decir, van a estar por aquí. Normalmente donde están los bronquios, que estaría aquí, está esta zona, ¿no? Donde está justamente el carcinoma epidermoide. Ahora, también puede darse el signo del casquete. ¿Cuál es el signo del casquete? El signo del casquete es cuando aquí está el pulmón y genera como que una zona así. Ahí está. Esta zona puede estar invadida por cáncer y ¿qué pasa? Al pulmón lo hace ver como una especie de bala. Por eso le llaman el signo del casquete. ¿Ok? Eso también podría darse en un carcinoma epidermoide, chicos. Listo. Da dolor en el brazo y la espalda. Eso también puede ser un datito importante, porque las personas que vienen con un carcinoma epidermoide dicen, me duele el brazo, me duele la espalda, y tú ya dices, ya, puede tener el signo del casquete. ¿Ok? ¿Qué más? Los síndromes paraneoplásicos puede tener hipercalcemia y el síndrome o el signo de Pancos-Tobías. Y esto, recuérdense bien, el síndrome de Pancos-Tobías da justamente en el carcinoma epidermoide. Por favor, recuérdense esto, ¿sí? Es muy, pero muy importante. ¿Qué más? La variante, carcinoma basiloide, pero esa variante ya es un poco más maligno, ¿ok? Y puede generar también algunos problemas peribronquiales, es decir, lo mismo que les había colocado acá del pulmón, pero si tú lo ves más a fondo, si aquí está el bronquio, también te genera como una especie de casquillo en el bronquio. Listo. Ya, ¿qué más? En el carcinoma de células pequeñas, a diferencia de los demás, este sí es bien maligno, chicos. Este sí es maligno, ¿ok? La persona puede tener justamente tos, hemoptisis y caquexia. La caquexia es muy rápido. Tú puedes ver a una persona, no sé, normal, le da este tipo de cáncer y al mes nada más puedes verlo totalmente flaco, perdido el peso totalmente. Los síndromes paraneoplásicos más comunes del carcinoma de células pequeñas es del síndrome de Cushing, chicos, ¿sí? Síndrome cushinoide. ¿Qué más? Puede generar edema en esclavina. Les estoy dando los datos más importantes, chicos. Puede dar edema en esclavina. ¿Por qué? El edema en esclavina es aquel edema, a ver, vamos a colocar una imagen acá, el cual la persona está así. Está bien, está feliz, todo perfecto. Aquí vamos a dibujarle así sin su polo nomás. Pero ¿qué pasa? Acá dentro tiene, ahí está, el tumor, el cáncer prácticamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este cáncer va a obstaculizar a los bronquios.
Y si a una persona tú le dices, alza las manos, la persona va a alzar las manos, perfecto, va a alzar las manos, pero ¿qué pasa? Este cáncer va a obstaculizar la respiración que tiene esta persona y como obstaculiza la respiración y también obviamente la irrigación de la sangre, en toda esta zonita de su cara se va a volver roja, 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 eritematoso. Así puedes diagnosticar un edema en esclavina. Todo se va a volver rojito, rojito. La persona va a estar totalmente rojita cuando alce las manos. ¿Por qué? Porque le está faltando, este cáncer le está obstaculizando el paso del aire. ¿Ok? Eso es muy común en carcinoma de células pequeñas. ¿Qué más? Algunos síndromes paraneoplásicos, como hemos dicho, son todo lo que hemos hablado aquí, síndrome de Cushing y el edema en esclavina. Tratamiento sería una radioterapia para disminuir la masa tumoral, pero como hemos dicho, es maligno, así que de sanarse es casi, casi improbable, chicos. Eso lamentablemente quiero que lo sepan. Es casi improbable. De células pequeñas. Apenas escuchen células pequeñas, ya prácticamente la persona está sentenciada. El cáncer de células grandes, por otro lado, es un poco más, digamos así, o sea, no es tampoco tan maligno, pero tampoco es que vaya a responder bien al tratamiento. Pero a diferencia del cáncer de células pequeñas, este al menos puede ser curable, ¿no? Dependiendo también de en qué fase lo encontramos. No responde bien al tratamiento, lamentablemente no, pero algo muy importante que tienen que saber aquí es que genera ginecomastia, chicos, ¿ok? A una persona, a un varón especialmente, que puede tener cáncer de células grandes, puede darle ginecomastia, el aumento de mamas y todo lo demás, ¿no? Listo. Otro datito que también quiero que lo sepan es que un carcinoma in situ, es decir, cuando se queda en un solo lugar, puede tener un tamaño de menos de 3 centímetros. Cuando es una invasión, puede ser más de 3 centímetros. Una invasión mínima es menos de 5 centímetros, o sea, de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Aquí lo voy a colocar, de 3 a 5 centímetros. Cuando es mínimamente invasivo, menor o igual a 3. Ya va a depender, pero más o menos lo que quiero que entiendan es que un carcinoma in situ, cuando está en el sitio de acción, es menos de 3 centímetros. Cuando ya empieza a invadir, empieza a superar los 3 centímetros. Y cuando ya supera los 3 centímetros, ya podríamos hablar de un posible metástasis. Algunos estadios que habíamos hablado anteriormente eran, uno, el estadio 1 es cuando se puede hacer cirugía, se extirpa esa zona y queda perfecto. El estadio 2 es cuando ya prácticamente el cáncer quiere avanzar y aquí ya vendría no solamente la cirugía, sino la quimioterapia. ¿Por qué quimioterapia, chicos? La quimioterapia es más o menos para reducir el tamaño y la operación, cuando ya el tamaño sea mínimo, hay que operarlo. El estadio 3 ya básicamente ya no es operable, chicos, lamentablemente ya no. Pero el 3 se divide en dos fases, 3A y 3B. Si es 3A, posiblemente puede ser operable, pero eso ya va a depender del cirujano, ¿no? Si es que lo ve posible, normal. Pero si no lo ve posible y el cirujano solamente va a decir qué cosa, radioterapia. Y cuando hablamos de radioterapia y quimioterapia, ya podríamos estar hablando de ya una posible sentencia de muerte, chicos. Así es la triste realidad. Y cuando ya es estadio 4 solamente sería una terapia ideológica. ¿Qué significa eso? Que lo estás preparando para morir. Lamentablemente es así. Porque ya en el estadio 4 ya no hay salvación para ese tipo de situaciones, chicos. Muy bien, el curso. El de células no pequeñas, como hemos dicho, es un poco más común. Ahí estamos hablando justamente del adenocarcinoma y todo lo demás. ¿Es desde aquí es localizado? ¿Es operable? Por supuesto que sí. ¿Cómo podría ser operable? Quitándole una zona del lóbulo del pulmón, o sea, una lobectomía. Y cuando no es operable, ahí estamos hablando de quimioterapia más radioterapia. Es por eso que yo les digo que si a una persona ven que les han mandado a hacer quimioterapia y radioterapia, hay dos opciones. O bien quieren hacer que el tamaño del cáncer disminuya para operarlo, o lamentablemente el cirujano ya ve que no es operable y lo único que hace es darle una calidad de vida un poco mejor al paciente. Pero cuando ya a una persona le piden quimioterapia y radioterapia, es triste porque quizás lo más probable es que no funcione, chicos. Hay que ser honestos. Cuando ya está avanzado, lamentablemente la recesión tiene que darse sí o sí con quimioterapia más radioterapia. Pero si ya no puede ser extirpado, queda solamente darle quimio y radioterapia, como hemos dicho, para que la persona pueda tener una calidad de vida un poco mejor. Pero ya básicamente no puede haber acá un marcha atrás, ¿no? Cuando ya hay metástasis, lo único que puede haber
es una quimioterapia, más algunos target, que sería una terapia para hacer que la persona pueda disminuir el tamaño del cáncer, pero aquí en el Perú no se utiliza mucho, lamentablemente. Así que hablar de target en el Perú es como hablar de, no sé, eh, es como hablar, no sé, de irse a la luna en Perú, porque no se puede, o sea, es, que es prácticamente algo que solamente el primer mundo tiene. Muy bien. En el caso de células pequeñas, ahí sí ya no hay. Si todo esto era de células no pequeñas y supuestamente de células no pequeñas es el adenocarcinoma, que es el más común, adenocarcinoma, y es muy benigno encima. Y miren todas esas complicaciones. Ahora, si hablamos de células pequeñas, ya aquí prácticamente ya no hay tratamiento. Aquí, como les digo, es mortal. Mortal. Algunos tratamientos que podría darle en el caso de células no pequeñas son las sales de platino. Es el tratamiento típico del cáncer de pulmón. Ahí tenemos todo lo que termina en platino: carboplatino, etopósido C, atalosimab, cisplatino, todo eso. Mayormente el más conocido es el carboplatino. ¿Ok? Listo. Cuando hablamos del adenocarcinoma, podríamos hablar del cisplatino, que es el más conocido, sales de platino, más el pemetrexed, ¿ok? Listo. Cuando hablamos de cáncer epidermoide, estamos hablando también de cisplatino añadido a gemitabina. Pero como les digo, son fármacos prácticamente que acá no lo utilizamos mucho. Con la justa y utilizamos sales de platino, como es el caso de cisplatino, pero lo demás no. Algunos fármacos también que pueden ser utilizados para tratar de disminuir algunos riesgos sería algunos, por ejemplo, ¿no? Eh, el Nivolumab, el bevacizumab, no sé, ¿qué más? El crizotinib, ceritinib, ertolinib. Básicamente hay bastantes fármacos, pero como les vuelvo a repetir, no es de calidad o no es necesario que ustedes memoricen todo esto, ya que es prácticamente muy difícil acá al menos en Perú, que se utilice este tipo de fármacos. Lo más común son los sales de platino, como lo vuelvo a repetir. ¿Qué más? Bueno, el bevacizumab, ya está. Este aquí no se utiliza porque da problemas al cerebro, pues posiblemente un posible hemorragia cerebral. Por eso es que a las personas que pueden tener ese tipo de tratamiento se les pregunta si ha tenido algún problema de ACV anteriormente. ¿Ok? No es algo que, como les digo, estos son mayormente antimetabolitos, pero no son tan utilizados, al menos en el tratamiento de cáncer, ¿no? El Nivolumab es también un fármaco también que ya se está utilizando mayormente, antimetabolito, pero como le vuelvo a repetir, aquí, como hemos dicho, todos de aquí no se utilizan porque dan problemas al cerebro. Es por eso que su RAM es neuro, neuromielitis. Listo. En la sobrevía, en los estadios, tenemos 4 estadios. Esto les pongo porque en una pregunta vino casos de sobrevida y la verdad es que al menos en el tema de cáncer de pulmón te viene bastantes casitos de estadística. Entonces ahí quiero que también un poquito lo sepan. En el estadio 1 mayormente a los 5 años sobreviven aproximadamente entre 60 a 80%. Si es estadio 2 casi la mitad sobrevive, o sea, entre 55 a 60%. Si es estadio 3 entre el 20 al 40%. Y en estadio 4 básicamente, menos del 5% sobrevive a los 5 años. Eso quiero que lo tengan en cuenta también, chicos. Y listo. Eso sería todo con respecto a cáncer de pulmón.